4 y leían ustedes en el pasaje central del versículo 1 al 15. Vamos a estar compartiendo sobre ese Dios de principios y verdades en la cual hemos estado compartiendo sobre que todos nosotros debemos echar manos a la obra de Dios, involucrarnos en la obra de Dios. Y hoy vamos a estar aprendiendo de los 9 puntos o 9 principios, solamente 3. Permítame, solamente 3. Cuando hablamos de principios bíblicos, son aquellos en los cuales son fundamentos establecidos por Dios, en la cual Él no los va a revocar, Él no los va a modificar, Él no los va a adecuar ni los va a maquillar, no, Él los va a llevar a cabo, porque lo que Él hace es perfecto, lo que Él hace es correcto. Dios no se equivoca. Yo no sé, porque algunos cristianos piensan como hijos biológicos, que su papá biológico se equivocó o su mamá. No, padre, la palabra padre, por eso Jesús dijo: a nadie llamáis padre. No es porque no tengamos padre biológico, sino que se representa la palabra padre como aquel que origina y tiene el control sobre todo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y cuando usted tiene esa convicción, ese convencimiento en la palabra de Dios, usted descansa en Él. Descansar en Él no es cruzarse los brazos, sino es saber de que usted está en la voluntad de Él. Avancemos. Entonces, cuando hablamos de principios, son esos fundamentos escriturales en la palabra de Dios que Dios no va a modificar. No va a modificar. Pero verdad también, y habla de verdades. La palabra verdad no es de la verdad humana con B pequeña o minúscula, que es una verdad relativa, no es una verdad absoluta. Es una verdad en la cual no cambia por el tiempo, la cual no cambia por la traducción que se dé a la escritura, a la Biblia. Esa verdad, Jesús dijo: yo soy la verdad. Esa verdad no es una verdad relativa al pensamiento limitado suyo y mío. No es una verdad que nos trae seguridad, certeza. Por eso es necesario conocer esos principios bíblicos y esa verdad. El primero, mis amados hermanos, es lo que no nos enseñan a nosotros, sino por el contrario. Y cuando hablo de esto, hablo desde los planteles educativos hasta los hogares, en la cual por tradición nos han formado. Y es el primer principio que nos enseña la Biblia en Nehemías capítulo 4, para usted edificar o reedificar su vida, su hogar, o reedificar la obra de Dios. No esperes la aprobación de la gente para reedificar o edificar. No esperes la aprobación. ¿Sí? ¿Cómo así, mi hermano Andrés? Versículo 1 y 3 de Nehemías capítulo 4 nos dice: precauciones contra los enemigos. Y dice el versículo 1 y 3. Ahí va a aparecer y dice: cuando oyó Sanballat que nosotros, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué dice Nehemías? Edificábamos el muro. ¿Qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera. Tenga en cuenta eso. Primero, ellos están edificando. Segundo, se enojó, pero no de cualquier manera, en gran manera. E hizo burla, escarnio de los judíos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Amados, si usted espera la aprobación de los demás, créame que no va a avanzar. Pero en los planteles educativos siempre le enseñan primeramente que usted escuche lo que el otro piensa de usted, en lugar de usted lo que Dios piensa de usted, de lo que Dios quiere hacer a través de usted, de lo que Dios hizo a través de usted, ¿sí? Y cuando nos quedamos con la aprobación del hombre, déjeme decirle que usted no va a avanzar. Cuando hablo de avanzar, quiere decir que usted puede recorrer un trayecto, pero va a retroceder. Si avanza, si tiene que avanzar 50, avanza 25 y retrocede 20. ¿Cuánto retrocedió? Porque el ser humano cambia. El ser humano cambia. Hoy usted lo pueden abrazar y decir: oh, qué bueno. Te amo, te quiero, eres lo mejor. Pero en otro momento cambia. Usted no puede depender. Por eso siempre de manera muy sutil dicen en la publicidad, ¿sí? Publicidad engañosa. La información publicitaria puede ser modificada, puede ser, etcétera. Usted no puede esperar para edificar su vida esperando la aprobación de los demás. Entonces, ¿de dónde vendrá esa aprobación? Es uno de los pasajes maravillosos. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. Y téngalo ahí y aplíquelo a su vida en todo momento. Segunda epístola de el apóstol Pablo, de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, de segunda, y dice así la maravillosa palabra de Dios, capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo 15, dice: procura, ¿con qué? Con diligencia. ¿Qué es ser diligente, amados? ¿Qué es ser diligente? ¿Cómo? ¿Cómo? Esforzado. Pronto, todos los días. Y dice procura. Ahora, esa palabra procura es actúa, pero después dice con diligencia. Pronto. ¿Qué debemos ser diligentes? Presentarte. ¿A quién? A las personas. Aquí estoy, mírenme. ¿Les caigo bien? ¿No les caigo bien? Ay, no les caigo. No. A Dios. Incluso sus padres. Si usted depende del parecer de sus padres, de su hija, de su hijo, la Biblia me dice otra cosa. A Dios, ¿cómo? Aprobado por Él, como obrero que no tiene de qué. Avergonzarse. La palabra avergonzar quiere decir ocultar algo que puede ser visto de mala manera. ¿Qué van a decir cuando me vean en esta vestidura? ¿Qué van a decir cuando me escuchen ante los hombres? Pero ante Dios, aprobado delante de Dios, amados. ¿Sí? Que no tiene nada, no dice algunas, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué. La pregunta es si aquí mismo en el versículo lo explica y vamos a avanzar, porque son solamente 3. ¿Cómo sabemos que somos aprobados? Ahí mismo nos dice. Primero, ¿cómo usted sabe que es una persona aprobada por Dios? Primeramente es un obrero. Aquí no hay capataces, acá no hay jefes. Todos somos obreros. Jesús dijo: rogar al dueño de la mies que envíe más gerentes, Obreros. más jefes, Más obreros. obreros. Todos somos servidores. Todos obreros. Salga usted donde salga,
tenga usted el título que tenga, es un obrero. Un obrero. Somos aprobados porque somos obreros. Luego, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Si usted tiene algo de qué se avergüenza, preséntese ante Dios y presente ese algo por el cual se avergüenza. También somos aprobados por Dios, dice la Escritura, que trazamos bien la palabra, no cualquier palabra, la palabra de verdad, la Escritura. Somos aprobados, hermanos. ¿Es usted una persona aprobada? No por el hombre. El hombre siempre va a buscar un punto de quiebre. ¡Ay, pero vea! Pero vea aquello, vea! Nuestros hijos son crueles, pero se dicen que los niños son los maestros. Los niños nos dicen la verdad, entre comillas, sin anestesia. Cuando nos juzgan, nos dicen, papá, tú tienes que mejorar en ser padre. Tú no eres un buen padre. Entonces, cuando nos limitamos o nos centramos en lo que nos dicen los demás y estamos pendientes, ¿qué dicen de mí? Escuche, no quiero que se vaya a ir por otro lado. Pero Jesús le preguntó a sus discípulos. No, eso es otro tema. Ese es otro tema. Porque Dios quería saber qué había en el corazón de ellos sobre aquel que estuvo 3 años con ellos. Amén. Entonces, mis amados, no esperemos la aprobación de la gente para edificar, para llevar a cabo. Sea que te digan, ¡oh, vas muy bien! O te digan, ¡no, vas bien! Usted tiene un deber. ¿Cuál es ese deber? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios. Oiga, no dice el domingo, no dice el sábado, todos los días. Aquí estoy, Señor. ¿Qué voy a hacer hoy? Tú apruebas que haga esto, que hable con esta persona, que me vaya para acá, que me mueva aquí, que haga esto. Incluso que me vista así, como obrero en tu obra, que no tengo nada que avergonzar. Y si tengo, me presento, Señor, aquí. Renuncio a eso que me hace sentir vergüenza y avergonzado. Amén. Y la segunda, mis amados hermanos, presenta ante Dios esos estorbos u obstáculos que se presentan al edificar. Versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5 nos dicen lo siguiente. El primero es, no esperes que las demás personas te den la aprobación. Si ya Dios te ha aprobado, si ya Dios te ha dado luz verde, avance. Avance. Que nadie te va a hacer porra. Avance. Y la segunda, presenta ante Dios esos estorbos, obstáculos o desánimos que se presentan al edificar. Versículo 4 y 5 dice así. Oye, dice Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. La palabra objeto es blanco, como alguien que está lanzando y tiene que, usted es el blanco del menosprecio, ¿sí? Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Eso es una ley universal dada por Dios, ¿sí? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. La ciencia va a llamarla causa y efecto. Causa y efecto. Si usted se tropieza y se lastima, usted no va a cantar adoración. Usted va a gritar de dolor. Eso es normal. Pero entonces ahí Nehemías dice de esa manera y presenta a esas personas a Dios y dice, vuélvele el baldón de ellos sobre sus cabezas. Y eso tiene una explicación que un día lo tocaremos.
y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaron. Él no dice porque se airaron contra Nehemías, no, contra la obra de Dios. Contra la obra de Dios. ¿Sí? Contra la obra de Dios. Presente. Si usted está orando por ese hijo, esa hija, presente. Si hay una persona, un amigo, una persona que es mala influencia para ese hijo, esa hija, presente. Señor, te presento ese familiar que está siendo de obstáculo para que la familia haya tranquilidad, haya paz. Ese compañero de trabajo que hace un clima laboral tenso, difícil, lo ponemos delante de ti. Esa persona que cada vez que llega desearíamos que no llegara, lo presentamos delante de ti. Tercero y último, hermanos, retoma con ánimo el trabajo de edificar y verás mayores resultados. Entonces no nos quedamos ahí, Señor, mira estos obstáculos. No, porque se quedaría entonces usted haciéndole propaganda. No, Dios no nos llamó a hacerle propaganda ni al diablo, ni a los estorbos, ni a los obstáculos. Entonces está en una circunstancia peor. Usted presente, Señor, te presento. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 5, que Job hacía oración por sus hijos. Y cuando murieron, ya él les había ofrecido sacrificio. Si alguno de ellos hubiera pecado, dice ahí en Job capítulo 1, versículo 5. ¿A quién presenta usted cuando tienen esas personas o esos problemas? Y la tercera es, como les decía, retoma con ánimo. No es retomar, ay, es que me toca otra vez. Otra vez. No, con ánimo. Del trabajo de edificar y verás mayor resultado. Versículo 6 del capítulo 4 de Nehemías dice: edificamos, dice, pues el muro. No dice edificaremos, edificarán. Edificamos, es decir, lo llevaron a cabo. No se quedaron ahí, Señor, mira que estos todavía siguen echándonos vaina, no. Pues el muro, ¿se acuerdan que la reedificación era qué? El muro y las puertas. El muro, seguridad. Y toda la muralla fue terminada. Y toda la muralla fue terminada, ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. Ahora usted dirá, pero solamente terminaron el muro y la muralla hasta la mitad. Escuche lo que sigue. Porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar. ¿Qué tal si no hubieran tenido ánimo? ¿Qué tal si no hubieran tenido ánimo? Y a veces nos quedamos, pastor y hermanos, y todavía nos falta. Hermana, el pueblo tiene ánimo para trabajar. El pueblo tiene ánimo. Amén. Y eso es lo que Dios espera de usted. Que edifique su familia, edifique su hogar, edifique su vida con ánimo. No se ponga, que hasta la mitad. No, hasta ahí Dios, eso es bastante. Ahora, si tuviéramos acá una imagen, y vamos a ver, sino que a veces no me gusta que se me dispersen, la mitad. Si mostráramos la mitad, usted dirá, uy, pero le rindió. Eso no eran piedrecitas, hermanos. Y eso tenían que labrarlas, tenían que escogerlas. Y más adelante, el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos ampliando. Entonces, mis amados,
Si usted se me quedó en la primer principio, en la primera verdad, en la cual usted siempre va a estar presentando, entregue con fe, te presento a mi nieto delante de ti. Porque cada vez que usted lo vea en lo mismo de lo mismo y usted le está diciendo de que usted otra vez lo tomó y quiere arreglarlo. No, Dios usted se lo entregó. Deje que Dios proceda. Por eso la primera es: no esperes la aprobación de la gente ni de, ¿sí? Para continuar edificando, ¿sí? Acuérdese que el versículo 1 dice del capítulo 4, cuando yo Sanballat, que nosotros ¿qué? Edificábamos. Ya usted está edificando, ya usted está trabajando en su familia, ya usted está presentándose ante el Dios frente a esas áreas. ¿Para qué busca la aprobación? Si ya está en el propósito de Dios de entregar esa área en su vida. ¿Por qué? Porque eso no nos enseñaron. No nos enseñaron. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que nos presentamos ante Dios. ¿Cómo voy, Dios? Tú eres el alfarero, como dice Jeremías capítulo 18. Que muchas veces tú esta vasija la destruyes y la vuelves a hacer de nuevo. No sé cuántas veces Dios te ha hecho de nuevo. Y de hacer de nuevo quiere decir que va a podar y va a quitar cosas que muchas personas van a pensar que eran necesarias en tu vida. Pero eso lo dicen ellos, pero que dice Dios que no. Eso te hace peso, te hace contrapeso. Por eso no esperes la aprobación para edificar, sino de Dios. Esa que viene de Dios, en la cual no andamos en vergüenza, en la cual trazamos bien lo que Dios dice para nuestras vidas y para los demás, y somos obreros en las manos de Dios. Segundo, presentamos ante Dios esos obstáculos o estorbos que se van a presentar cuando edificamos o cuando Dios está tratando de restaurar nuestra vida. Y tercero, hay que retomar la labor de edificar nuestras vidas. Hermanos, cada día que ese amanecer sea como el día de hoy, que nos acompañó la lluvia y todavía nos acompaña, o sea ese amanecer en la cual ese rayo de luz entre por la ventana, o ese sonido de los vecinos, etcétera, que usted se levante, Dios te está diciendo: continúa en edificar tu casa, porque yo soy el que estoy contigo para respaldarte y ayudarte. Yo no te di un día más de vida para que estés ahí distraído por los estorbos o obstáculos, ni tampoco para esperar las aprobaciones. Avanza, continúa, porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Dios, a ti adoramos, a ti exaltamos. Gracias, Señor, porque nos permitiste abrir los ojos para continuar reedificando y edificando nuestras vidas a través de tu palabra, a través de estar, Señor, cultivando el compañerismo y la familiaridad como hermanos y hermanas en Cristo. Gracias, Señor, porque un día, Señor, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he terminado. Señor, gracias. Pero mientras estemos aquí, seguimos, Señor, con la responsabilidad que nos has dado. Responsabilidad iglesia, responsabilidad trabajo, responsabilidad familia, responsabilidad hijos, hijas, nietos, en fin. Eso nadie lo va a hacer por nosotros. Tú no nos has puesto. Gracias, Señor, porque nos das la sabiduría. Gracias, Señor, porque nuestros oídos se abren, Señor, para saber de que tú estás en el centro de nuestro corazón, para obrar y actuar. Perdónanos si muchas veces hemos oído más la aprobación de otros que la que viene de ti. Aunque esta coincida con la tuya, esta no debe ser la que trascienda, sino la que viene de ti, porque la tuya no cambia.
La tuya no cambia. Y la tuya no está limitada como la del hombre al presente. Tú que lo abarcas todo, pasado, presente y futuro, porque tú creas la historia. Te doy gracias. Gracias porque podemos presentarnos ante ti y esta iglesia presentarse ante ti como obrera, Señor, en tus manos, aprobadas por ti, Señor. Señor, que no tenga nada de qué avergonzarse y que trace bien la palabra de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.